Hemos clasificado estas tarjetas gráficas en la parte 1 de este video, asegúrate de verlo. Continuamos con la parte 2. Y continuamos con la mejor tarjeta gráfica para lo que es edición de video, y es esta RTX 4090. Aquí te dejo los pros y los contras de esta tarjeta y deberías comprarlo, señores, dado que es la tarjeta gráfica más poderosa que puedes comprar al día de hoy. Definitivamente esta tarjeta es para entusiastas de la gama alta que quieran lo mejor de lo mejor sin importar el precio. Y hemos incluido esta RTX 4090, aunque es una gráfica sin sentido, y te digo que no tiene sentido de la mejor manera posible, dado que son $1,600 y es difícil justificar, señores, el gasto de este dinero en una GPU. Pero si quieres lo mejor de lo mejor, la RTX 4090 lo es, y realmente por un margen significativo. Y si vamos al pasado, el anterior campeón en términos de GPU era la RTX 3090 Ti, y aún así parece insignificante en comparación con esta RTX 4090, y vimos algunas pruebas en donde esta 4090 es casi un 70% más rápida que la RTX 3090 Ti y casi un 90% más rápida que la RTX 3090. Y como te digo, es una tarjeta gráfica para 4K que permite funciones como Ray Tracing en los juegos más exigentes que están disponibles en la actualidad. Definitivamente es una exageración para la mayoría de las personas y viene con algunas exigencias altas, señores. Vas a necesitar una fuente de alimentación con muchos vatios y necesitarás un case grande para acomodar este enorme tamaño que tiene esta tarjeta. Sin embargo, es una compensación razonable para los entusiastas de alto nivel, especialmente para aquellos que buscan el DLSS 3 en oferta. Y continuamos con la mejor GPU para lo que es el VR, y es esta RX 7900 XT. Aquí te dejo los pros y los contras de esta tarjeta y deberías comprarlo porque es una tarjeta realmente en 4K que es compatible con lo que es el DisplayPort 2.1 para lo que sería auriculares VR de gama alta. Y esta tarjeta es para entusiastas de la realidad virtual, aquellos que les gusta realmente el VR en gama alta, y la hemos incluido porque mira, definitivamente esta RX 7900 XT no es la mejor tarjeta del mercado, pero en sí es la mejor opción para aquellos que les gusta el VR, y es la razón principal por lo que la hemos incluido. Y tú sabes que en sí esta tarjeta es compatible con lo que es el DisplayPort 2.1, y los cascos de realidad virtual de gama alta requieren mucho ancho de banda, y este DisplayPort 2.1 es el único estándar de conexión que te lo puede ofrecer. Aunque este RX 7900 XT no representa así un gran valor, no se queda atrás a nivel de GPU. Incluso con las altas resoluciones que exige la realidad virtual, te puede ofrecer velocidades de fotogramas sólidas, e incluso es más rápida que la 4070 Ti de Nvidia y cuesta aproximadamente el mismo precio. Lo mejor aún es que puedes encontrarla muy fácilmente por ahí en los minoristas en líneas. Tú sabes que las tarjetas gráficas populares se agotan de inmediato, pero esta RX 7900 XT siempre está disponible a un precio básicamente de lista, y es excelente por, como te digo, para la realidad virtual, pero puedes aprovecharla para jugar en 4K en un monitor estándar. Y continuamos con la mejor tarjeta gráfica por tu dinero, la que más te da, y es esta Intel A750. Aquí te dejo los pros y los contras de esta tarjeta y deberías comprarlo dado que es una excelente tarjeta gráfica por su precio, pero tiene algunos errores. Y esta tarjeta es para jugadores que buscan mucho y a aquellos que tampoco les importa lidiar con errores, porque realmente los hay. Y hemos incluido esta tarjeta, esta ARC A750 de Intel, porque como te digo, no es una tarjeta gráfica perfecta, tiene algunos problemas con algunos juegos antiguos, e Intel aún necesita optimizar aún más sus drivers, pero todavía ofrece un valor fantástico por alrededor de $290 más o menos. Es competitiva con la RTX 3060 de Nvidia y cuesta alrededor de $400. Mira, y AMD suele ser la alternativa económica a Nvidia, y aunque sigue siendo cierto, Nvidia ha sido siempre el camino a seguir si deseas activar Ray Tracing, pero aquí el ARC A750 tiene un Ray Tracing competitivo
a diferencia de sus homólogos de AMD, lo que significa que realmente puede competir cara a cara con la RTX 3060. Y además de esto, esta tarjeta es compatible también con la función, es como una variante del DLSS, lo voy a dejar por aquí, pero utiliza lo que es el AI para mejorar sus juegos y mejorar el rendimiento. Y mira, aunque no está disponible en muchos juegos, Intel yo entiendo que debería agregar más soporte, más títulos los próximos meses. Y continuamos con la mejor tarjeta gráfica para portátiles, laptops, aquellos que les gusta mover la potencia, y es esta RTX 3060 móvil. Aquí te dejo los pros y los contras de esta tarjeta y deberías comprarlo, dado que ofrece un gran rendimiento sin agregar volumen indebido a estas laptops modernas. Y esta tarjeta es para jugadores avanzados que andan moviéndose, que andan de aquí para allá, de allá para acá. Y hemos incluido esta tarjeta a esta lista, dado que esta RTX 3060 de Nvidia es una de las últimas versiones de sus soluciones de juegos móviles más eficientes, y realmente no significa que carezca de potencia, dado que ofrece una cantidad de núcleos CUDA que las generaciones anteriores de chip móviles de tarjetas gráficas de Nvidia no tenían, y ofrece una mejora considerable lo que es el rendimiento con respecto a la generación anterior. Y aunque esta RTX 3060 se queda atrás contra sus contrapartes móviles y de escritorio a gran escala, su verdadera fortaleza, señores, radica en que no produce ni cerca del nivel del calor generado por las GPUs a gran escala, y eso significa que aún encontrarás esta 3060 en computadoras portátiles, elegantes, delgadas, que no pesan demasiado. Aquí puedes ver resultados como la Razer Blade, que solo pesa 4,5 libras y ofrece un rendimiento que en años pasados solo encontraría en máquinas de gaming robustas que pesan casi el doble que estas revisiones. Aún así, hay alternativas sólidas en este espectro con AMD y Nvidia. Tú sabes que te ofrecen otras opciones móviles con mayor o menor rendimiento según tus necesidades, pero en nuestra opinión, mira, la RTX 2070 Max-Q te ofrece todo lo que es rendimiento en lo que la mayoría de los usuarios pueden desear. Por ejemplo, si tú tienes un chip o quieres un chip bajo perfil, en sí esta es una excelente solución para aquellos que desean un rendimiento de video óptimo en una computadora portátil más pequeña, porque si eres un jugador o simplemente quieres algunos gráficos mejorados en tu computadora portátil, realmente, vuelvo y te digo, esta es una excelente opción. Y continuamos con la mejor tarjeta gráfica con DLSS 3, señores. Mucha gente anda detrás de esta nueva tecnología de Nvidia, y es esta RTX 4070 Ti. Aquí te dejo los pros y los contras de esta tarjeta, y deberías comprarlo porque te he dicho en otros videos, es la opción más barata de la generación actual de Nvidia y es compatible con este DLSS 3. Esta tarjeta es para jugadores que quieren un rendimiento insignia pero no tienen un presupuesto ilimitado, para aquellos que gastan $1,600 en una RTX 4090. Mira, ahí hemos incluido esta RTX 4070 Ti. Como te digo, no es una tarjeta gráfica perfecta, es muy cara, a $900, a veces más, y es superada por las opciones actuales y de última generación más baratas de AMD. Sin embargo, aún ofrece un rendimiento de gaming 4K a gama alta y viene con características claves en esa tarjeta gráfica de la serie 40, como lo que es el DLSS 3. Y el FOMO que existe con este DLSS 3 es que agrega el DLSS Frame Generation, que te permite mejorar enormemente tu velocidad de frames en juegos como Atomic Heart, Cyberpunk 2077 o Warhammer Dark Tide, y como tú sabes es exclusivo de esta generación más reciente de Nvidia. Y aunque el DLSS 3 no está disponible en todos los juegos, es un punto de venta en los pocos títulos exigentes que cuentan con esta tecnología. Y el rendimiento estándar de este RTX 4070 Ti te ofrecerá un rendimiento de gaming 4K al nivel de los productos de insignia de la pasada generación, superando por poco a tarjetas como la RTX 3090, que sigue siendo una GPU muy potente, incluso si es un poco más cara para la generación actual. Buena noticia es que los precios están bajando, con algunos modelos disponibles por alrededor de $850 por ahí, pero hay que buscarlo bien. Y para aquellos que preguntan cuánto debería gastar Sensei en mi GPU, en mi tarjeta gráfica, como regla general deberías dedicar alrededor de tu 30% de tu presupuesto a lo que es tu GPU
Para gaming, por ejemplo, para 1080 deberías gastar entre 300 o 400 dólares. Para 1440 alrededor entre 400 o 500. Y para jugar en 4K debes mirar entre 600 en adelante. Por eso te dije que el RX 6600 XT apunta a los 1080 y te cuesta 380 dólares por ahí. La RTX 3070 es excelente para jugar en 1440 y te cuesta 500 dólares. Y la RTX 3080 es una tarjeta de video perfecta para jugar 4K y te cuesta 700 dólares. Y un punto muy importante es que mucha gente adivina con lo que son los power supplies, la fuente de alimentación, y realmente es un punto neurálgico para tu GPU. Nvidia y AMD recomiendan que la potencia de la fuente de alimentación para tu GPU más reciente, por ejemplo, si tú tienes esta RX 6800 XT, por ejemplo, te consume 300 watts de potencia, y AMD te recomienda una fuente de alimentación de 750 como mínimo. Del mismo modo, la tarjeta de video, por ejemplo, la RTX 3080, es la que tengo, te consume 320 watts, y Nvidia te recomienda una fuente de alimentación de 750 watts. Yo tengo una de 850 watts, pero aún así estas recomendaciones no siempre son perfectas, por lo que tú debes siempre calcular todos los componentes que tienes entre procesador, tarjeta de video, abanicos, todos los componentes y además lo que le conectas, y calcular en función de lo que tienes para que compres el power supply ideal. Y para aquellos que no saben todavía qué tarjeta gráfica se adapta mejor a tus necesidades, es simple, señores. Para tú encontrar la tarjeta que se adapta a tus necesidades, todo se reduce a lo que es la resolución de tu pantalla y al tipo de juegos que vas a jugar. Por ejemplo, la 3080 es excelente para 4K, pero es exagerada para jugar a 1080, porque por ejemplo aquí es donde brillaría la RX 6600 XT, y cuanto menor sea la resolución de tu pantalla, menos tendrás que gastar en una GPU. Más allá de eso, considera los juegos, por ejemplo, que tú deseas jugar. Por ejemplo, si necesitas velocidades de cuadro altas, puedes usar lo que sería una GTX 1660 Super para todos los juegos desde Counter-Strike, Modern Warfare 3, pero es posible que debas pasar a una RTX 3070 para jugar juegos como Assassin's Creed Valhalla, que son juegos un tanto demandantes, pero generalmente todo se resume a lo que vas a jugar y en la cantidad de frames que requieres. Así que déjame saber aquí debajo tus impresiones sobre estas tarjetas gráficas. Es un video que realmente es sumamente imprescindible para aquellos que buscan una GPU para tu PC gaming, y básicamente aquí está la guía definitiva de GPUs conforme su clasificación y al costo realmente más eficiente que te darían lo que necesitas por tu dinero. Así que dejamos like, suscríbete al club, y como siempre, yo soy el Sensei, este es el Club Gaming Tech. Me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao.